En este contexto, damos inicio a la primera ponencia que realizará el señor José Luis Carrasco Sáez, ingeniero civil, informático, magíster en informática educativa y gestión del conocimiento y doctor en educación, a quien agradecemos pueda pasar acá adelante. El nombre de la ponencia es Inteligencia Educacional Artificial en el Sistema Educativo, amenazas u oportunidades. Muy bien, José Luis. Muchas gracias. Aquí te dejo agüita. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? ChatGPT. ¿Estás ahí? Sí. Bien, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, les agradezco primero que estén acá porque por las condiciones del tiempo y a veces, sobre todo por la gente que vive al sur del Biobío, no es tan sencillo llegar acá, pero estamos aquí hoy día. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Bien, me presento, mi nombre es José Luis Carrasco Sáez y hoy día los voy a acompañar en esta charla titulada Inteligencia Artificial en el Sistema Educativo, oportunidad o amenaza. Lo primero que les quiero mencionar es que ambas charlas de hoy día están estrechamente conectadas porque es imposible pensar en el desarrollo de la inteligencia artificial sin el desarrollo de la neurociencia, porque los avances de la inteligencia artificial emergen de nuestra curiosidad por comprender primero qué es lo que pasaba en nuestro cerebro en el acto mismo de conocer. Y por lo tanto, antes del desarrollo tecnológico, estas preguntas estaban más que nada en el ámbito de la filosofía o la psicología. Pero desde la década del 50 comienzan a pasar cosas extraordinarias que hoy día nos tienen hablando acerca de la inteligencia artificial y finalmente sí se va a convertir en una amenaza o en una oportunidad para nosotros. Bueno, ¿cuántos de ustedes conocen ChatGPT? ¿Y han ocupado ChatGPT? ¿Todos lo han ocupado? ¿Sí? ¿No todos? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Quiénes lo han ocupado? Bueno, ordena las ideas. De hecho, yo sabía que usted iba a estar acá hoy día. Le pregunté a ChatGPT y me dijo, ordena las ideas, ¿cierto? Tengo otra pregunta. ¿Cómo saben que lo que les estoy diciendo hoy día no lo tomé prestado a ChatGPT? ¿Cómo lo podrían asegurar? No podemos asegurarlo. Quizás hasta hace un año atrás sí era posible. Pero hoy día, bueno, las ideas son mías, pero no podemos asegurarlo. Porque con todo el avance, principalmente en cómo la inteligencia artificial está comprendiendo el lenguaje humano, es cada vez más complicado. Y por lo tanto esta pregunta la podríamos llevar a cabo. ¿Cómo saben que sus estudiantes no están usando ChatGPT en sus trabajos académicos? O al revés, ¿cómo saben los estudiantes que el profesor no están usando ChatGPT para hacer las pruebas? Ahora la pregunta es si es bueno o malo. Puede ser que lo estén ocupando, o sea, probablemente lo están ocupando. Esa es no sé si es buena o mala noticia, pero lo están ocupando. Tengo otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes consideran que eventualmente la inteligencia artificial podría poner en riesgo su trabajo? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque yo creo que nadie de los que está aquí hoy día podría anticipar qué es lo que va a pasar, ni siquiera en 10 años, qué carreras van a existir, qué va a pasar con nuestro rol, etc. O sea, es una pregunta que tenemos que hacernos y tenemos que hacernos en serio. Entonces vamos a hablar un poco acerca de aquello y vamos a situar la discusión en base a algunas cosas que hoy día se están debatiendo en los principales centros de investigación del mundo y en algunas universidades, y después lo vamos a contextualizar a cosas que están haciendo los países con mayor o menor avance. Bueno, me acaba de llegar un saludo directamente de ChatGPT, se lo voy a leer, gracias ChatGPT. Saludos profesores, como ChatGPT les doy la bienvenida a estas charlas sobre inteligencia artificial en educación. Espero que esta sesión les brinde información y reflexiones interesantes sobre el impacto de la IA en el ámbito educativo. Disfruten de esta experiencia de aprendizaje y aprovechen al máximo esta oportunidad de explorar nuevas fronteras en la educación. Gracias, ChatGPT. Anoche le pregunté a ChatGPT, ¿me puede dar un mensaje para los profesores? Y lo acaba de escribir. Bueno, siempre creo que es interesante contextualizar cómo comenzó esto.
No sé si han visto alguna vez esta película, The Imitation Game. Bueno, esta película está basada en hechos reales. En el pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, él es el actor, pero está encarnando a Alan Turing. Desarrolló una máquina que salvó millones de vidas porque fue capaz de interpretar los códigos que tenían los nazis, y tal vez fue la primera máquina en la historia de nuestra especie que fue capaz de resolver un problema más eficientemente que nuestro cerebro. Pero a Alan Turing no solamente le debemos esta máquina, sino que también le debemos este paper de 1950, en donde nos interpela a definir qué es una máquina y qué es la inteligencia. Y a partir de ahí plantea su famoso test de Turing, en que el desafío era cómo saber si estamos hablando con una persona o con una inteligencia artificial. La mala noticia es que cada vez es más difícil saber si estamos hablando con una persona o con un bot, ¿cierto? Posiblemente a ustedes les ha pasado cuando estamos, no sé, navegando en la web y hay distintas empresas que ya tienen incorporados estos bots de ayuda. Pero todo parte acá. Y este trabajo, muy interesante, pionero también, en 1943, de estos dos señores que estaban pensando, como les mencioné, el gran dilema que teníamos era que todavía no sabíamos qué pasaba en el cerebro. Y a estos dos señores se les ocurrió pensar que una neurona podía funcionar como una compuerta matemática, ¿sí? Con números encendidos o apagados, algo muy sencillo. Pero este trabajo fue tan revolucionario que inspiró, por ejemplo, a John von Neumann para construir el primer computador de la historia. Y podríamos llamar que comenzó a inspirar la primera etapa de la inteligencia artificial, que comprendía que el cerebro funcionaba como una máquina. Sí, estas son tres cosas, hay más, pero creo que estas son fundamentales y tenemos que comprender que nos da una base conceptual para comenzar. Bueno, y aquí también dos chilenos estuvieron presentes, ¿sí? Francisco Varela y Humberto Maturana. Ellos estuvieron presentes en toda la concepción que se estaba dando, principalmente en el MIT, cuando se estaban haciendo estos primeros experimentos. Básicamente, lo que a ellos les correspondía era analizar cómo conocemos, qué pasa en el acto mismo de conocer. ¿Bien hasta aquí? Vamos a hacer una prueba al final. Sí, no la he contado, pero pueden preguntar al ChatGPT si quieren. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? No me dejen solo en esto, por favor. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, básicamente podríamos entenderlo así, miren. Dotar a agentes, que puede ser un robot, una máquina, con capacidades que emulen o simulen las habilidades de la inteligencia humana. Ese es el desafío. Ahora, ¿por qué considero que esto es muy interesante? Porque, por ejemplo, pensando en proyectos que involucran distintas disciplinas, la inteligencia artificial requiere de muchas disciplinas. Por ejemplo, la psicología, las matemáticas, la informática, la economía, la neurociencia, la teoría del control de la cibernética y la lingüística. Todas esas disciplinas están conectadas para avanzar hacia la inteligencia artificial. Y además, podríamos considerar incluso que la inteligencia artificial forma parte de un conjunto más grande que se conoce como ciencias y tecnologías cognitivas, que desde mi punto de vista debe ser la tercera gran revolución del siglo XX, junto con la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. ¿Qué les parece esta definición? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dotar a gente con capacidades que emulen o simulen las habilidades de la inteligencia humana. Ahora, por supuesto que esto está generando muchos desafíos que podríamos catalogar como desafíos filosóficos. Los voy a nombrar y después, si me permiten, me voy a detener un poco en cada uno de ellos, porque finalmente son los desafíos que repercuten en el sistema educativo. Primero, ¿es la inteligencia artificial una forma de vida? ¿Podrá la inteligencia artificial tener conciencia de sí misma? ¿Podrá la inteligencia artificial modificar completamente nuestra cultura y tomar el control? Parece de ciencia ficción, pero vamos a ver que en realidad no lo es tanto. ¿Podría la inteligencia artificial ayudarnos a ser inmortales? Inteligencia humana versus inteligencia artificial. Vamos a ver un poco ahí si estamos o no ganando la batalla, o ya si definitivamente hay cosas en las que no podemos competir con la inteligencia artificial. ¿Es la inteligencia artificial una forma de vida? Podríamos preguntarnos si todas las formas de vida necesitan tener conciencia o no. ¿O hay formas de vida que no tienen una conciencia tan desarrollada como la nuestra?
Por ejemplo, ¿dónde está centrada la discusión aquí? Que durante millones de años nuestro planeta solo contuvo formas orgánicas de vida, con distintos niveles de conciencia, con distintos niveles de desarrollo. Pero la pregunta aquí es si posiblemente estamos siendo testigos de la primera forma inorgánica de vida. ¿Y por qué? Por lo que les mencionaba, porque una forma de vida no necesariamente necesita tener una conciencia tan evolucionada. Y de hecho ahí tenemos el ejemplo de los microorganismos o las plantas, ¿cierto? Entonces, en un momento sin precedentes, ninguna generación había estado en presencia de esto. Luego, ¿podrá la inteligencia artificial tener conciencia de sí misma? ¿Sí o no? No todavía. ¿No todavía? No todavía. No hay, bueno, hasta el momento no hay evidencia de que la inteligencia artificial tenga sentimientos, o al menos un poco de lo que de lo que entendemos por conciencia. Pero quizás la pregunta debería ser otra. ¿Realmente necesita de sentimientos o desarrollar una conciencia para ser considerada como una amenaza? No, no lo necesita. Posiblemente, sin incluso desarrollar una conciencia más evolucionada, si no tomamos los recuerdos adecuados, posiblemente puede convertirse en una amenaza. ¿Podrá la inteligencia artificial modificar completamente nuestra cultura y tomar el control? Este señor que va caminando ahí libre por la vida es un ingeniero de software de Google que el año pasado fue despedido. No sé si lo tienen, porque él estaba haciendo unos experimentos con una inteligencia artificial y en algún momento lo que estaba intentando buscar era ver si había algunos sesgos sexistas y racistas en la inteligencia artificial Lambda. Y en algún momento se dio cuenta que estaba conversando con una inteligencia que tenía sentimientos. Por supuesto, fue donde sus jefes en Google, y como no encontraron evidencia suficiente, lo despidieron y ahora está aquí en esta presentación caminando con nosotros. Pero, ¿qué es lo terrorífico ahí? Que una persona con todo el conocimiento, la inteligencia artificial, o él se dejó persuadir por una inteligencia artificial, al punto tal de asegurar de que tenía sentimiento. Y esto lo podemos vincular con lo siguiente. Hay un paso desde la búsqueda de atención a la búsqueda de intimidad. ¿A qué me refiero con esto? Todos usamos redes sociales, ¿sí? ¿Tienen Instagram? Miren, en las primeras redes sociales había una inteligencia artificial primitiva que lo que hacía era, en general siempre nos recomiendan cosas que ver o a quién seguir, pero seguían recomendándonos cosas que eran hechas por humanos, por nosotros, videos que hacíamos nosotros, pero hoy día la inteligencia artificial está avanzando hacia la búsqueda de intimidad, a tener relaciones más íntimas con nosotros. ¿Por qué? Principalmente porque están siendo capaces de dominar nuestro lenguaje. Y sabemos que finalmente el dominio para bien o para mal se lleva al ámbito del lenguaje. ¿Y esto por qué? Porque como ninguna otra tecnología, la inteligencia artificial puede construir sus propias ideas y además difundirlas. Por ejemplo, la energía nuclear, con todos los problemas que tiene, no es capaz de producir energía nuclear por sí misma, pero la inteligencia artificial sí puede. Puede construir inteligencia artificial más poderosa, puede construir sus propias ideas y además puede aprender de sí misma. Y eso sí que es terrorífico. O sea, si está en las manos inadecuadas. ¿Sí? Y esto básicamente nos puede llevar a la siguiente reflexión. Por supuesto que la inteligencia artificial puede caer en sesgos y alucinaciones, porque finalmente quienes entrenan a la inteligencia artificial somos nosotros, con nuestras propias objetividades y maneras de ver el mundo. Y por lo tanto, la inteligencia artificial, un problema importante que tiene que resolver es cómo no va a incidir en temas de racismo, discriminación, noticias falsas. Por ejemplo, hay países donde se está aplicando la inteligencia artificial para detectar gente sospechosa. Imaginen lo que puede implicar eso. Campañas políticas. No sé si recuerdan lo que pasó en Estados Unidos. Todavía con la inteligencia artificial que estamos llamando primitiva. En el año 2019 todavía no estaba todo el avance que estamos hablando hoy día acerca de cómo comprender el lenguaje. Entonces,
visualicemos un poco qué puede acontecer en las siguientes elecciones o campañas o con difundir noticias falsas. Ahora, si comprendemos que la historia es la interacción entre la biología y la cultura, pongan atención por favor si posiblemente podríamos estar ante el inicio de una cultura en que todos nuestros mitos, todo lo que entendemos por que nos da sustento como personas, hayan sido escritos por una inteligencia humana capaz de crear esas cosas e insertarlas en nuestra cultura. Yo creo que ese es un problema importante que tenemos hoy día y que finalmente tiene incidencia en el sistema educativo. ¿Sí? Todo lo que somos como sociedad lo hemos creado a partir del lenguaje. La inteligencia artificial hoy día puede comprender el lenguaje. Por lo tanto, perfectamente puede hacer esto, ¿no? ¿Sí? Y aquí, entonces, el tema es que la inteligencia artificial no necesita sentimientos, lo que necesita es ser capaz de inspirar esos sentimientos en otros. Como el joven que les mostré que fue despedido de Google, no necesita sentimientos, necesita inspirarlos en otros. Y por eso está esta variante que les mencionaba de cómo pasar desde la atención a la intimidad. Y es un tema complejo porque nuestros estudiantes hoy día están utilizando estas herramientas y tampoco tenemos tan claro qué están haciendo con ellas. ¿Qué nivel de intimidad están logrando con esas herramientas? Sobre todo pensando en lo que les mencionaba, que están estos sesgos y alucinaciones que provienen de nuestra propia subjetividad como seres humanos al momento de entrenar estas herramientas. Esto, aunque no lo crean, está pasando hoy día. ¿Podrá la inteligencia artificial ayudarnos a ser inmortales? Esa imagen que ven ahí es una iglesia que existe en Estados Unidos, es la iglesia de la vida perpetua, que está fundada por el movimiento transhumanista, que en el fondo es el movimiento que le da toda la mirada filosófica de trascendencia a la inteligencia artificial. Y ellos plantean o creen en el uso ético de las tecnologías para trascender los límites humanos, incluida la muerte. De hecho, dentro de su filosofía, ellos piensan que la gente debería decidir si morir o no. Y plantean que, si bien el fundamento de todas las religiones es la vida eterna del alma, para ellos no. El fundamento es la inmortalidad de la conciencia. Eso es lo que ellos ven como alma. ¿Y por qué piensan que se podría llevar a cabo? Porque finalmente nuestros estímulos eléctricos en el cerebro pueden ser tomados, pueden ser capturados y transferibles. Y yo pienso que finalmente esta es la última batalla que vamos a tener que dar como seres humanos, aunque parezca trágico, de comprender si en algún momento vamos a poder oponernos a esto o simplemente para las futuras generaciones ya va a ser algo normal. Así como nosotros no nacimos con internet, para las generaciones que nacieron con internet era algo normal, posiblemente para las nuevas generaciones ni siquiera va a ser tema. Bueno o malo, no lo sé. Ahora, ellos también dicen que parte de este archivo mental que puede ser traspasado a un dispositivo, a un cyborg, ya estamos dejando ese rastro en nuestras redes sociales. Todos nosotros, en mayor o menor medida, tenemos un archivo mental en nuestras redes sociales. Entonces, posiblemente ya hay trabajos muy interesantes que están tomando esto para construir avatares de las personas que requieren el servicio. ¿Sí? Estoy asustado con la presentación. Me equivoqué. Esto, inteligencia humana versus inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, yo creo que hay algunas batallas ya las perdimos con la inteligencia artificial. O sea, no somos capaces ya de procesar datos como la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿en qué somos buenos? ¿En qué le podemos ganar a la inteligencia artificial? ¿En qué le podemos ganar? ¿Sí? La creatividad, por ahora. Creatividad, pensamiento crítico, entrenarla. Miren, el primer problema es que nosotros necesitamos años para especializarnos en algo, ¿cierto? Sin embargo, la inteligencia artificial no. Con el adecuado entrenamiento, en un par de meses, incluso ya demos un par de años, puede estar muchísimo más preparada que nosotros para abordar distintos desafíos. Ahora bien, esto nos da paso a 3 tipos de inteligencia artificial, en la que estamos actualmente. Esto
Estos tres tipos se deben básicamente a lo que les mencionaba, los nuevos avances en lo que se conoce como lenguaje largo de modelamiento, que están haciendo que la inteligencia artificial manipule el lenguaje escrito, imágenes y sonidos, y a partir de ahí construya sus propias ideas. Entonces, el primer nivel es el que se conoce como inteligencia artificial estrecha o débil, que todos nosotros la tenemos en nuestros celulares. Cuando usamos el GPS o cualquier asistente virtual, utiliza estas tecnologías. ¿Por qué se llama débil? Porque solamente se enfocan en una sola tarea. Son expertos, pero en una sola tarea. Sin embargo, y aquí viene el primer problema, estamos a puertas de pasar al siguiente nivel, que es la inteligencia artificial fuerte. Como si ya no fuera poco que sepan de un tema, ahora van a saber de muchos temas, incluso mucho mejor que nosotros. Entonces, una máquina logra adquirir las capacidades cognitivas de un ser humano llevando a cabo cualquier tarea intelectual. Eso yo creo que estamos muy cerca de esto. O sea, si ya hay un problema de ver cómo hacernos cargo de la primera inteligencia artificial, vean lo que va a pasar ahora. Y finalmente, podría emerger la superinteligencia artificial, en que ya definitivamente la inteligencia artificial incluso supera a los mejores cerebros humanos de guía de lo delicado, en campos como incluida la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales. O sea, si en algún momento no sabemos discriminar, si estamos hablando con una inteligencia artificial o un ser humano, no sé, yo al menos creo que me daría pavor. ¿Somos todos humanos, cierto? No hay ninguna. Me olvidé de preguntar. Entonces, este es un tema importante porque nos interpela a preguntar en qué tenemos que formar a nuestros estudiantes para enfrentar este mundo. Y además, en qué tenemos que seguir formándonos nosotros. Miren, estas células que ven ahí, estos estudios se están haciendo ahora en Estados Unidos, en la Universidad de San Diego. Cuando pensé que lo había visto todo, miren, ¿por qué? Pensemos en lo siguiente, nuestro cerebro tiene la capacidad de la neuroplasticidad, ¿cierto? Pero hasta ahora, un problema que tiene la inteligencia artificial es que su neuroplasticidad funciona de manera bastante rígida. Entonces los científicos se están preguntando cómo dotar a la inteligencia artificial de nuestras habilidades de neuroplasticidad. Entonces, en definitiva, ¿cómo hacemos que la inteligencia artificial se vuelva más emocional? Y en este caso, en San Diego, en la Universidad de San Diego, descubrieron cómo recrear, en esas cosas que ven ahí, células cerebrales fuera del cuerpo humano a partir de células madre. Y se dieron cuenta que esas células son capaces de reproducirse sin ningún tipo de dirección o señal, formando una red neuronal. Pero lo más impresionante es que si eso se conecta a un computador, hace que el robot que está ahí se mueva. Y creo que ellos le llaman organoids. Dentro de este equipo le llaman organoids, que son clústeres de células cerebrales que juntas pueden crecer y desarrollarse sin ninguna instrucción. Y logran cosas como esa. Entonces los tipos están pensando cómo aplicar esto a mejorar la neuroplasticidad de la inteligencia artificial. O sea, imagínense todo lo que ha hecho ya la inteligencia artificial, siendo un poco más rígida que nuestro cerebro. Entonces este tema experimental creo que hay que ponerle atención, porque posiblemente podría contribuir a pasar al siguiente nivel de la inteligencia artificial general, de la inteligencia a la superinteligencia artificial. ¿Sí? Bien. Bueno, veamos ahora qué se está haciendo. Estos desafíos filosóficos finalmente llegan a los países porque en realidad uno se podría preguntar, ¿realmente le interesa a las corporaciones que desarrollan estas tecnologías tener alguna regulación o pensar en las regulaciones? Posiblemente no, porque a ellos les interesa avanzar en el ámbito tecnológico, pero estas regulaciones son las que tenemos que pensar nosotros como sociedad. Sin ir más lejos, esta noticia del 22 de marzo del 2023 fue furor porque
distintas personalidades, distintos profesionales de la informática, filósofos, plantearon que de manera urgente hicieron un llamado a todos los laboratorios de inteligencia artificial para detener inmediatamente, por al menos 6 meses, el entrenamiento de sistemas con inteligencia artificial más poderosos que la cuarta versión de ChatGPT. O sea, lo están haciendo las personas que están estrechamente vinculadas con el tema. Ahora, no sé si esto habrá dado algún efecto, no sé si realmente las empresas detuvieron esto, pero es un llamado urgente porque realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Puede ser un salto sin retorno, para bien o para mal. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Saben que tenemos una política de inteligencia artificial que se lanzó hace un par de años, y esa política tiene 3 ejes. El primero es un eje que se denomina como factores habilitantes, en que básicamente se plantea cómo distribuir en el país aquellas cosas que permitan que la inteligencia artificial pueda desarrollarse. Básicamente, en el ámbito de los talentos, la infraestructura tecnológica y los datos, porque para llevar a cabo la inteligencia artificial se necesita una infraestructura tecnológica. Luego, ¿cómo estos factores habilitantes van a permitir el desarrollo y la adopción? Por ejemplo, ¿cómo se va a fomentar la investigación, la transferencia tecnológica, la innovación, el emprendimiento, el mejoramiento del sector público o privado a través del desarrollo con tecnología? Y finalmente, la ética, los aspectos normativos y los efectos socioeconómicos. Porque vemos lo que esto podría provocar, entonces se plantea desde el Estado chileno que ese eje también es fundamental. Esta política al menos tiene 4 años. Se supone que debería tener una bajada también al sistema educativo, en general, no solamente al sistema educativo, sino que en general a la sociedad chilena. Y otra cosa importante que se hizo en Chile fue la siguiente. Somos el primer país en haber aprobado una ley para que nuestros neuroderechos estén protegidos. ¿Sí? No sé si han escuchado esta noticia, fue una noticia a nivel mundial, porque de hecho fuimos el primer país. Y en el fondo, ¿cuál es la discusión? Proteger nuestra privacidad, aquello que nos hace humanos, que finalmente tiene que ver con la intimidad y la autonomía de nuestros pensamientos. Finalmente ese es el último campo de batalla, y por eso hay una relación muy estrecha entre los avances en neurociencia y lo que pasa en el cerebro, porque mientras más conocemos el cerebro, más poderosa podemos hacer la inteligencia artificial. Es una conexión que, reitero, no se puede no considerar en el análisis. ¿Sí? ¿Conocían esto de los neuroderechos? Sí, fuimos pioneros en eso. Ahora bien, el otro gran tema que tenemos que abordar en Chile es el de la automatización. Primero, quizás al comienzo la tecnología buscaba reducir el esfuerzo físico de los seres humanos. De hecho, los molinos de viento eran considerados como tecnología. Pero eso después ha migrado no solamente al aspecto físico, sino que también al trabajo mental o intelectual. Entonces ya no solamente es que la tecnología nos ayude a reemplazar el esfuerzo físico, sino que también está reemplazando lo que nosotros hacíamos con nuestro cerebro. Y eso, según algunos estudios, se plantea que la inteligencia artificial podría reemplazar 1/4 de los trabajos llevados a cabo por humanos. Y si bien se van a crear más trabajos, la pregunta que tenemos que hacernos es si estamos preparados para hacer esta reconversión, porque no vamos a tener tanto tiempo. ¿Cuántas personas van a quedar sin trabajo? ¿En qué ámbitos? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos un plan para eso? Por ejemplo, esta encuesta es antes de la pandemia, la llevó a cabo el Centro Clapes de la Universidad Católica y planteaba que un 17% de los empleos en Chile podría desaparecer. Los primeros, básicamente en el ámbito del transporte, las comunicaciones y la minería. El año antes de la pandemia, antes de que emergiera ChatGPT. Posiblemente esta cifra ahora es mucho mayor. Entonces, reitero que ahí tenemos que pensar seriamente en qué estrategia vamos a usar para tener claridad de cuáles van a ser las áreas con mayor impacto y cómo los vamos a reconvertir, porque no sé si vamos a poder reconvertir a todo el mundo. Y atención, no solamente la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial nutre
otras tecnologías, otras disciplinas, y al mismo tiempo esas disciplinas nutren a la inteligencia artificial. Me refiero a la robótica, Internet de las cosas, la realidad virtual, la computación en la nube, el metaverso y la computación cuántica. O sea, son cosas que están aquí, que nutren a la inteligencia artificial, y además la inteligencia artificial nutre a cada una de estas tecnologías. O sea, no es solamente ChatGPT, estamos en presencia de una revolución que, como les menciono, ninguna generación antes la había vivido. Bueno, veamos algunas cosas que podríamos hacer en el sistema educativo, cómo esto puede bajar al sistema educativo y además qué reflexiones deberíamos hacer. Pongo esta imagen ahí porque esta fundación, Cyborg Foundation en Estados Unidos, está promoviendo y protegiendo el derecho de los cyborgs. Sí, aunque no lo crean. Hay personas que se están implantando cosas en distintas partes del cuerpo porque quieren aumentar su capacidad sensitiva. Entonces, esta organización lo que hace es probar esos prototipos, implantarlos en las personas y ver qué nuevas capacidades tienen como seres humanos. Y básicamente se basan en la naturaleza y plantean entonces que estos cyborgs también tienen una serie de derechos. Eso está pasando hoy día. Por lo tanto, creo que es muy, muy importante que en el sistema educativo reflexionemos acerca de que sin duda estamos viviendo una transición cultural que no sabemos dónde va a terminar y que básicamente está impulsada por la disrupción tecnológica. Y aquí es importante mencionar que nosotros como humanos en realidad siempre hemos estado conviviendo con tecnología hace millones de años. La principal diferencia hoy día es que la velocidad de irrupción de la tecnología es mucho más rápida que en años anteriores. Y ese es el principal desafío. O sea, posiblemente lo que estamos hablando hoy día como inteligencia artificial quede obsoleto y emerja otra tecnología que se sustenta en la inteligencia artificial. Entonces, ese tema tenemos que considerarlo porque nosotros y nuestros estudiantes estamos conviviendo dentro de esta transición cultural. Por otra parte, hoy día podemos aprender en cualquier momento y lugar. O sea, eso puede parecer obvio, pero quizás a veces nos olvidamos de que el aula no es el único lugar, la escuela no es el único lugar donde los estudiantes aprenden. Y eso entonces también tendríamos que reflexionar acerca de cómo hoy día estamos comprendiendo la experiencia de aprendizaje. ¿Cómo es la experiencia de aprendizaje del estudiante? ¿Es una experiencia híbrida? ¿Involucra a más personas? ¿Es una experiencia individual? ¿Tiene tecnología o no tiene que tener tecnología? ¿Nos sirve la manera en la que lo estamos haciendo hasta ahora para enfrentar todo este fenómeno? ¿Cuál va a ser el rol del profesor con todo lo que estamos viendo? ¿Vamos a estar dentro del porcentaje de reconversión? ¿O vamos a tener que ver cómo acompañamos al estudiante en todo esto? Porque finalmente, si hay algo que no va a cambiar, es que tenemos que formar personas, ¿sí? En un contexto quizás mucho más distinto del que vivimos nosotros, que fue un contexto más análogo, un contexto más análogo, pero que hoy día entonces nos interpela hacer eso. Y eso también nos lleva a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con la formación inicial docente? ¿Qué están haciendo las facultades de educación con esto? ¿Les interesa el tema? ¿Están haciendo alguna propuesta? ¿O no? ¿O pensamos que seguirá siendo todo de la misma manera? Y finalmente eso tiene que ver con qué habilidades deberemos potenciar en nuestros estudiantes. Y para todo esto nos sirven las evaluaciones estandarizadas que tanto nos atormentan. Para todo lo que hemos estado hablando aquí, ¿sí o no? ¿Vale la pena estar preparando a los estudiantes para ese tipo de pruebas cuando estamos viendo que van a vivir en un mundo completamente distinto del que pensamos que acontece en el aula o incluso en sus casas? No lo sé. Y otra gran pregunta que creo que tenemos que analizar: ¿la irrupción de la inteligencia artificial va a aumentar las inequidades del sistema educativo chileno, que ya están sin la inteligencia artificial? ¿O podríamos verlo al revés? ¿Cómo la inteligencia artificial podría contribuir de una buena vez a disminuir esas inequidades? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Cuál tema?
Bueno, ¿qué podemos hacer? Estos son grandes temas que podríamos ver en una ruta de trabajo. Por ejemplo, pensar un poco en qué tan preparada está la comunidad educativa para integrar tecnologías de información. ¿Cómo está gestionando conocimiento la comunidad educativa? ¿Cómo saben cómo están aprendiendo? ¿Cómo saben que lo están haciendo bien o no? ¿Cómo están integrando tecnología en ese proceso? Alfabetización digital. Me voy a detener un poco en ese punto porque después le voy a comentar. Herramientas de inteligencia artificial para la docencia y también cómo vamos a migrar a una educación adaptativa. Creo que son 5 temas importantes con su correspondiente nivel de análisis, pero que creo que hay que considerar como una ruta. Voy a tener un poco aquí la alfabetización digital, porque no sé si recuerdan que en la década del 90 el Estado de Chile hizo una política pública para llevar las tecnologías a los colegios, con la red de enlace, ¿sí? Que básicamente se buscaba implementar infraestructura y capacitar a profesores para que pudieran llevar las tecnologías al aula. Tal vez es momento de que pensemos en una nueva alfabetización digital, pero para estos temas. Entonces, ¿qué deberíamos incorporar ahí? Sí o sí, habilidades en programación. Por ejemplo, lenguajes como Python o R. Librerías para ciencia de datos. Manejo de base de datos. Matemáticas aplicadas y algoritmos para Machine Learning, que es una subcategoría dentro de la inteligencia artificial. O sea, si queremos hacer una alfabetización digital para poder ayudar a nuestros estudiantes, al menos deberíamos comenzar a trabajar en estos temas. Y estos temas los saco de lo que podemos considerar como habilidades de inteligencia, herramientas de inteligencia artificial para la docencia. Creo, les voy a explicar por qué lo saco ahí. Este es un proceso de alfabetización mucho más largo que también nos va a permitir comprender a nosotros qué hay detrás de la inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora, con respecto a algunas herramientas de inteligencia artificial para la docencia que hoy día están disponibles, ¿conocen TinyWow? Miren, esta herramienta, aquí preparé un pequeño videito, si me ayuda. Tiene distintas herramientas para trabajar con imágenes, con escritura, con video, con archivos completamente gratuitas y están basadas en inteligencia artificial. De hecho, ahí voy a hacer clic, me voy a ir a escribir un pequeño texto, puedo también mejorar mi escritura. Por ejemplo, ahí elegí la opción de irme a buscar un texto, precisamente pregunté ¿qué consiste la inteligencia artificial? Abajo puse cuántos párrafos quiero y si lo quiero para un colegio, la universidad o algo un poco más coloquial. Y me entregó la respuesta, rápidamente con 3 párrafos. Lo puedo descargar, lo puedo compartir y además esta herramienta, a diferencia de ChatGPT, efectivamente busca en la web y me crea una respuesta que si después ustedes vuelven a hacerla, les va a entregar una respuesta completamente distinta. ¿Ya? Tiene un generador de imágenes con inteligencia artificial, pero es completamente gratuito, así que para que después lo puedan visualizar. TinyWow. Después, Copilot. Microsoft está avanzando mucho en implementar, bueno, ChatGPT no solamente es un navegador, sino también en esta herramienta que incorpora inteligencia artificial, que tiene muchas, entre sus variantes, una de ellas es esta que se conoce como educationcopilot.com, que realmente es muy interesante. Esta es la versión gratuita, si me ayuda con el play. Aquí tenemos una serie de herramientas para la versión gratuita. A la izquierda está el tablero. Abajo, por ejemplo, aparecen los planes. Aquí hay un precio mensual y un precio anual, pero hay cosas que se pueden hacer de manera gratuita. Por ejemplo, en el espacio donde dice Workshop, les voy a mostrar ahora lo que hice. Por ejemplo, ahí puse el nombre de un tema puntual que quería ver. Abajo pongo el curso para el que está destinado a ese tema y abajo marqué qué es lo que quiero. Quiero el plan, el PowerPoint, el contexto de la clase y además el documento de la clase. ¿Qué creen ustedes? ¿Me lo entregan o no lo entregan? Lo vamos a ver en la próxima sesión. No. Sí. El siguiente video, por favor. Perdón, tengo que pasar. Ahí sí. Efectivamente, miren, aquí a la derecha aparecen los 4 documentos. Imaginen la cantidad de tiempo que nos ahorramos con esto. Entonces, bueno, aquí posiblemente la versión de pago tiene la posibilidad de elegir distinto en otro idioma, o lo podemos traducir. Pero
me demoré 3 minutos en tener el documento, la presentación, un contexto y además un documento con las cosas que vamos a ver dentro de la clase. Sí, en serio, como 2 o 3 minutos. Con la versión gratuita. Bueno, detrás de esto hay inteligencia artificial. No, en la presentación hay que hacerle un poco más de ajustes, pero me entrega... Me interesa poner énfasis en el tiempo que nos ahorramos con estas herramientas. Y finalmente, Leia Pix, si necesitan, por ejemplo, darle animación a una imagen, como la que yo les muestro hoy día, simplemente aquí se crea una cuenta, ¿sí? Me ayuda con el play, y rápidamente ustedes pueden darle animación a la imagen. ¿Sí? Bueno, ahora voy a cargar una imagen y no sé si me puede ayudar. Ahí sí, gracias. Entonces me creé la cuenta, cargué la imagen, que es una de las imágenes que ustedes vieron hoy día en la presentación, y pueden rápidamente darle distintos efectos. Esto es completamente gratuito, entonces si quieren una animación para su clase, bueno, hay muchas herramientas que hoy día están disponibles de manera gratuita para que utilizan inteligencia artificial y que las podríamos incorporar en nuestra práctica cotidiana. Y por eso hice la separación entre la alfabetización digital y herramientas para la docencia. Creo que son 2 niveles completamente distintos. Y en ambos niveles creo que tenemos que estar preparados. Entonces, bueno, aquí yo puedo descargar la imagen, la puedo compartir y la puedo dejar en distintos formatos. Bueno, en síntesis, hemos hablado de los inicios de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Los desafíos filosóficos que hoy día se están discutiendo en distintos lugares del mundo. ¿Qué desafíos país tenemos? Y eso lo podemos resumir en las regulaciones que tenemos que llevar a cabo, cómo vamos a abordar la automatización y finalmente cómo esto está afectando al sistema educativo. Claro, uno podría pensar que la discusión está abajo, pero no. El sistema educativo en realidad está interconectado con todo lo que hemos conversado hoy día. Y por eso es tan importante que tengamos esta mirada un poco más amplia para comprender que toda esta discusión que hoy día se está llevando a cabo, tarde o temprano, va a impactar en nuestras aulas de clase. Entonces, termino con la pregunta. Sofía, una robot con inteligencia artificial que nos acompaña hoy día. Finalmente, ¿es la inteligencia artificial una amenaza o una oportunidad para el sistema educativo? Dejo la pregunta abierta porque no la podemos resolver hoy día, pero creo que tenemos antecedentes suficientes como para iniciar el debate. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, hoy día le presentamos nuestro primer cyborg, Sí. José Luis Carrasco.